epopeya de Totila fue una obra que se hizo en paralelo a su proceso interior, a medida que iba incubando iba haciendo un proceso que terminó con su renacimiento y que partió con una muerte psíquica. Cuando muere el padre, él hizo como Orfeo, se comparaba a Orfeo. Hizo una muerte en que acompañó a su padre, una muerte interior. Así que se puede decir que la voz que él escuchaba, que fue su inspiración poética, que lo transformó de escultor en poeta, fue la misma inspiración que él, de alguna manera lo guió en un proceso vivo. Es como que era una doble inspiración. Por una parte era guiado en un proceso vivo, por otra parte en ese proceso iba encontrando eco en palabras. Y cada canto tiene dos páginas, izquierda y derecha, que él sentía que eran como las dos mitades de su cuerpo. Él a los 70 y tantos años, paralizado ya con una hemiplegia después de un accidente cerebral vascular que puso fin a su obra, todavía a veces escribió unas pocas frases con su mano temblorosa en los papeles de las cajas de cigarrillos, en los papeles plateados. Y en una de estas dice de sí mismo: fui escultor, poeta y músico de mí mismo para la gloria de Dios. Y alguna vez yo pensé, voy a hacer una biografía de él basada en explicar sistemáticamente su obra escultórica, su obra poética y luego lo que él llama músico de mí mismo, que fue el dictado musical, las palabras que recibía él y que hoy escuchaba dentro de la música, primero de Beethoven, y pensaba que era algo como mediunidad, pero luego vio que continuaba con Schubert y otros románticos alemanes y culminó en Brahms. Y luego reinterpretó como que era algo así como, él decía, percibir el logos en el melos, como decodificar la música, decodificar una estructura objetiva de la música que es lenguaje más allá de lo que normalmente pensamos. Bueno, es intrínseco al viaje del interior, que es un morir y un renacer, con etapas, claro, hay varios nacimientos, hay varias muertes a lo largo del camino. Y en el caso de Totila hubo un nacimiento a la poesía y a la inspiración, al reino de las musas, como quien dice, y hubo un nacimiento al final de su epopeya en que él decía, en alemán me decía, Alles Himmelreich, como que todo había sido el reino de los cielos desde ahí en adelante, como una condición estable de la conciencia. Él fue yo diría un bodhisattva, un santo. Cuando le pregunté a Oscar Ichazo, me dijo, yo tuve algún contacto, era un santo invisible. Más diría yo que más allá de la autodefinición de que son formas artísticas, yo lo viví como un profeta más de lo común e ignorado en su tierra, porque aunque sean los profetas generalmente ignorados en su tierra, nadie tenía idea. Ni siquiera Pablo Neruda, que fue un amigo de juventud, se distanciaron porque Totila no creía en el experimento ruso, ni en Stalin, ni en todas esas cosas. Y Neruda no entendía esto del patriarcado, la forma de Totila de ponerse de cuestionar el mundo. Tenía otro lenguaje. Para él el problema no era el capitalismo, sino algo mucho más antiguo. La naturaleza misma de la civilización para él era una enfermedad que había empezado hace mucho tiempo. ¿Y cuál es esa enfermedad a la que tú te refieres permanentemente? Sí. Es decir, que arrastramos una patología y que nuestra civilización prácticamente está parada o construida sobre una patología. Bueno, hoy en día se sabe bastante de los orígenes. Hay esa idea que ya Toynbee la dice, que la civilización es el resultado de un reto, de un desafío de la naturaleza, de una dificultad. Pero no tenía todavía la información de Toynbee en aquella época. Hoy se sabe que toda una región que se está llamando Saharasia, que va del Sahara a las estepas rusas, era al fin de la glaciación, bueno, al fin sí, de la época de los glaciares, era como un paraíso, era una época, una tierra fértil donde aparecieron las primeras poblaciones sedentarias. Se puede decir que la infancia humana fue animalística, Totila la llamaba el filiarcado, porque éramos como el principio criatura, éramos puros
puros seres instintivos. Una época anárquica, anarquía pura, con una cierta armonía, una cierta calidad de edad de oro, porque la condición animal está aún unificada a la naturaleza. Es parte de un mundo mayor. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué quiebre hubo? Entonces, ¿Pareciera que hubo un quiebre o un claro, algo? claro. Entonces el paso a la vida sedentaria no fue un quiebre, fue el resultado de que después de los glaciares terminó la vida tan cruenta, se empezó a poder cultivar tierras y parece que las mujeres fueron el aglutinante de la sociedad, las que hicieron prevalecer una mentalidad más amorosa que la original. La época matrística se la llama ahora porque eso de matriarcado evoca un poder parecido al poder masculino. Ahora, esa época matrística algunos la han rebatido, o sea, se ha hablado mucho, hay un alemán que fue contemporáneo de Nietzsche, me parece, ¿no? Bachofen fue el que propuso que había una época matrística. Sin embargo, muchos antropólogos han puesto en duda esto y se ha dicho que no está comprobado que existió. ¿Cuál es tu planteamiento sobre eso? Yo creo que hay resistencias en el mundo académico a ciertas verdades, como que ahora pasó de moda Marx, como que es cierto que Marx no aportó la solución a la condición del mundo, pero vio cosas como la explotación que después se quieren negar, como se quiere borrar también a Freud últimamente, en el espíritu desde los 80, no quiere ver cosas obvias que ciertos genios sacaron a luz. Yo creo que el matriarcado ha sido combatido por el espíritu patriarcal. Hay bastante evidencia, me parece, y especialmente hay evidencia de cuál fue la naturaleza del cataclismo. Ese cataclismo por el cual se adoptó como forma de supervivencia el poder masculino aliado a la técnica, se puede decir que la alianza con la tecnología. Pero eso fue después de la época matrística. ¿Cuándo específicamente abandonamos esa época matrística y entramos en el...? Hace 6.000 años, más o menos hace 6.000 años. Se empezó a secar esa zona central de la Tierra donde estaban los primeros poblados sedentarios. Y la gente tuvo que volverse nómada una vez más, pero un nomadismo feroz, un nomadismo pirata. Nosotros somos hijos de estos bárbaros que empezaron a migrar de una vida originalmente pacífica y matrística y a vivir del plunder, ¿cómo se dice? ¿Del rapiñaje? Del rapiñaje de los pueblos que todavía están cerca de los ríos o más hacia los bordes de esta región. Entonces los griegos matrísticos fueron conquistados por los dorios, en la India no se sabe cómo fue la naturaleza del paso de una cultura a otra, pero había la cultura dravidia, la cultura antigua, y luego vino la cultura aria, que llegó de las mesetas del altiplano asiático. Hubo una violencia que parece que fue acompañada de mucho hambre, y a mí me parece que el hambre que producen los niños, una especie de marasmo con renuncia a los deseos, hubiera sido el fundamento de nuestra mente antinatural, como la naturaleza ascética de la cultura patriarcal. La cultura patriarcal se asienta como un dominio de la naturaleza, un querer explotar y dominar a la naturaleza, externa e interna también, lo que hace que la perpetuación de la civilización es una continua domesticación del ser humano. Totila decía, al ser humano no lo conocemos, al ser humano como es no lo conocemos, sabemos cómo es el ser que estamos reproduciendo. Entonces parece que la desertificación, el calentamiento de la Tierra que se está empezando... ¿Y ahora vamos a vivirlo? No, o sea, puede que vamos a una etapa muy parecida a la que tú estás diciendo. Muy parecida. Esto es como las neurosis cuando el trauma original se repite, pero es una oportunidad de cura también. Es como que se produce una mentalidad de sálvese quien pueda ante la idea de que no queda mucho futuro, ante la idea de que no hay alternativas, y resulta mal negocio. Totila decía, nuestra crisis es una crisis, y esto lo decía el año 30, cuando nadie hablaba de crisis. Empezó a hablar de estas cosas. Es crisis de obsolescencia, es una obsolescencia cada vez más peligrosa. Y lo está repitiendo Al Gore ahora, dice, se trata de hábitos antiguos, un fenómeno nuevo, pero hábitos antiguos.
El problema es que tenemos los hábitos patriarcales, que es el espíritu de conquista, el espíritu de dominio a través del poder, etcétera, cuando lo que cabe es otra cosa. Ahora, tú haces un recorrido muy interesante y comparas el desarrollo individual, lo que podríamos llamar el viaje interior, lo que decíamos al comienzo del programa, las etapas por las que uno va pasando por la vida, infancia, adolescencia, crisis de la mitad de la edad, madurez, etcétera, senectud, con las fases de la evolución como especie. Sí. Viene entonces esta etapa patrística, que corresponde A la adolescencia. a la edad de hierro, ¿no es cierto? De ahí Claro, partimos, claro, ¿no? claro, claro. Ahí se instaron las grandes civilizaciones. Yo digo que eso es la adolescencia de la especie humana, y estamos pegados, estamos fijados en una actitud adolescente de conquista y una grandiosidad y hubris. Y después de eso, ¿cuál es la etapa siguiente en la historia humana, digamos, en la evolución como especie? ¿Qué es lo que viene después? Bueno, desde el Renacimiento más o menos empieza una liberación. Hay un intento de salir de la cárcel, es como cuando empieza el proceso terapéutico en el individuo. La afirmación del individualismo, la reforma que le quita poder a la iglesia y le da más poder a las jerarquías, a los nobles, digamos, el nacimiento de la ciencia. Son distintas formas de liberación, y eso más o menos culmina con la Revolución Francesa, hasta que se empieza a oscurecer el panorama con el nacimiento de la sociedad industrial. Ahora, eso es lo que todo es progreso, 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 hasta que empieza a verse la sombra de todo esto, la explotación de los niños en el capitalismo temprano del tiempo de Dickens. Ajá. Ahora, todo este periodo que viene ahora, el que tú llamas la noche, es la noche oscura del alma, el camino místico, ¿no? Yo digo que es como una analogía colectiva, que estamos ahora en la noche oscura del alma, que nuestro alejamiento de lo espiritual ha llegado a su culminación, como que en la noche, así como en el Éxodo, la orden, lo que Dios manda, digamos, es seguir el arca con los mandamientos, como que lo que haría falta es tener presente esa orientación espiritual perdida, que le da un sentido diverso a la vida, que sea solo eso de que de pan vive el hombre. No solo de pan vive. Ahora, hubo una época anterior a esta noche oscura, anterior al Renacimiento, que fue una época de oro desde el punto de vista espiritual, donde aparecen lo que Jasper llamó el tiempo axial en distintos lugares del planeta, en la India, en China, en el mundo hebreo. Estos maestros extraordinarios, Buda, Jesús, los profetas, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Correspondería a qué etapa esa? ¿A la etapa de la iluminación? Esa sería la edad adulta, sería, sí. Se podría decir que fue una iluminación de algunos. Yo digo que hoy en día no basta la iluminación de algunos, pero además de que hayan sido solo unos pocos los iluminados, como dice Bernard Shaw, a veces el rufián se apodera de la bandera del rey. Los cristianos, yo creo que no han representado muy bien a Cristo. La civilización que Toynbee llama la civilización cristiana occidental es una civilización netamente violenta y explotadora. El principio básico de la repartición de la plusvalía, en que le toca más al capital que al trabajador, Marx decía, es un acto de fetichismo, es darle más sentido al dinero más que al ser humano vivo. Entonces hay como toda gran luz espiritual tiene una gran sombra, que es la imitación de esa luz. Ya con el nacimiento de las religiones se puede decir que, es decir, ya con el nacimiento de la civilización, se puede decir, la civilización nace de una gran luz. Y así como en la neurosis individual, la persona tiene que entender lo que le pasó en la infancia, entender el dolor de la infancia, entender cómo se abandonó a sí mismo y se puso una máscara para sobrevivir en un mundo hostil a su verdadero ser, que históricamente también tenemos que entender nuestro trauma original. Y que lo que explica lo que está pasando ahora, esta ética de sobrevivir, de salvavidas, y el que no hacemos nada por las cosas que parecen urgentes de hacer, es a las actitudes que vienen de ella.